Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Volvemos al aire en Puebla, son las 8 de la mañana, 10 minutos de este sábado. Bueno, y veníamos charlando, ¿no?, de la movilización que realizaron los intendentes con el Cuerno de la Roca a la cabeza y Axel Kicillof en el reclamo a Sandra Petovelo por el desfinanciamiento que está sufriendo la provincia de Buenos Aires. Y vamos a seguir hablando de movilizaciones, pero en este caso vamos a hablar de la que tuvo lugar el día jueves, y fuera más y nada menos que la de la Confederación General del Trabajo, la movilización que realizaron los trabajadores y trabajadoras del país, yendo a Plaza de Mayo en la previa al Día del Trabajador, con fuertes discursos y con un objetivo central, ¿no?, de marcar que este no es el rumbo, que el rumbo económico del gobierno de Javier Milei está equivocado, y obviamente rechazar la reforma laboral y las políticas de derecha de este gobierno. Hubo muchas consignas y reclamos, pero la marcha se desarrolló bajo el lema: el trabajo es con derechos o es esclavo. Los sindicatos exigen la recomposición del salario mínimo, la reapertura de las paritarias libres sin techo y la defensa de la industria nacional. Además de hablar de las cuestiones propias de los trabajadores y las trabajadoras, del rol que está teniendo la CGT y los sindicatos, y sobre todo de la asfixia de las políticas nacionales hacia el bolsillo y la vida de los trabajadores y las trabajadoras, también se rindió homenaje al fallecimiento del Papa Francisco, ya que se cumplió un año, y bueno, se pasó un video hablando del Papa, hablando del trabajo, de los trabajadores y los derechos laborales, pero no fue solamente esa la manera de homenajearlo, sino que también en el acto estuvo presente el padre Toto, que acompañó al triunvirato de la CGT con unas palabras, y que lo vamos a escuchar con el audio número 13, para refrescar un poco quienes no pudieron participar el día jueves, lo que decía el padre Toto con respecto a la movilización, a los trabajadores, y al acto que se estaba llevando adelante el día jueves 30 de abril, donde la Confederación General del Trabajo se expresó ante las políticas de Javier Milei. No sé si ya tenemos el audio, el video número 13 para escucharlo al padre Toto. Pero bueno, también contarles que durante el acto central, los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, advirtieron que se terminó la paciencia con el gobierno y llamaron a profundizar la unidad y la organización social debido a la caída del empleo y del poder adquisitivo. Los tres mantuvieron un discurso muy fuerte de cara al gobierno de Javier Milei, y los tres pregonaron estas dos líneas, ¿no? La unidad no solo de los trabajadores, sino de todos los sectores sociales, de los trabajadores formales e informales, de
de los desempleados, sino que también de todos los sectores de la sociedad y obviamente la organización. Pero ya lo vamos a escuchar de sus palabras. Ahora, como les comentaba anteriormente, vamos a escuchar al padre Toto dando inicio a lo que fueron los discursos en el acto de este jueves. Nos hizo mucho bien Francisco cuando fue Bergoglio arzobispo de Buenos Aires. Nos hizo muchísimo bien cuando fue Papa. Y lo necesitamos más que nunca ahora. Retomando y continuando su legado. Este Francisco que nos enseñó que la unidad es superior al conflicto. ¿Cuánto necesitamos la unidad en estos tiempos que corren? ¿Cuánto bien le hace a nuestra patria la unidad de los trabajadores? ¿Cuánto bien nos hace pensar en la unidad más que en las internas y juntos buscar el bien común? Este Francisco que nos enseñó que la realidad es superior a la idea, que a lo mejor hoy, estando acá, lo diría con términos más directos: la realidad es superior a un Excel, la realidad es superior al equilibrio fiscal. Bueno, contundente el padre Toto, la unidad es superior al equilibrio fiscal, como referencia a lo que está sucediendo, ¿no?, hoy en la política argentina, y en línea con lo que iban a hablar más adelante los representantes de la CGT. La verdad que, bueno, nada, una humilde opinión con respecto a esto, muy emotivo el recordar a Francisco, ¿no? Cada vez que podemos hacerlo, siempre nos deja un camino, un sendero por el cual transitar, y en este caso el padre Toto y el triunvirato de la CGT han elegido, tanto Jorge Solá como Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, el camino o el sendero de la unidad y la organización de cara al año que viene y de cara, obviamente, a las políticas de derecha que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Pero para escucharlos en palabras de ellos, vamos a escuchar en este caso a Jorge Solá, secretario general de la CGT, con el audio número 6. Nos hemos convocado en esta plaza en honor y en conmemoración de Francisco y celebrando el 1 de mayo como el Día del Trabajador, que es un concepto que trae dignidad, que crea una comunidad organizada. Hemos hecho más de 15 marchas, hemos hecho más de 4 paros generales. Esta es nuestra responsabilidad, pero no basta con eso, no basta solo con protestar y reclamar. Convoco a que demos un paso más, seamos capaces de imaginar, seamos capaces de organizar, seamos capaces de crear futuro. Tenemos que crear que la justicia social sea lo importante en un proyecto de gobierno, que cada laburante pueda tener la dignidad de llevar el pan a su casa y hacerlo con derechos sociales, con derechos laborales. ¡Viva la patria! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la CGT, compañeros y compañeras! Bueno, ahí escuchábamos entonces a Jorge Solá con un discurso convocante, pero también con un discurso que buscaba esto, ¿no?, marcar las líneas de la unidad y la organización, que se va a repetir en los 3 discursos del triunvirato de la CGT y que ya lo venían anunciando en el video homenaje al Papa Francisco y también el propio padre Toto en su discurso. Así que vamos a pasar ahora rápidamente al audio número 8 del cosecretario general Octavio Argüello. Hoy nos encontramos una vez más acá en esta plaza, que es la Plaza de Mayo, la Plaza del Pueblo. Y venimos a decirle a este gobierno que no se soporta más, que siga ajustando al pueblo y sacando su dignidad. ¡Basta! ¡Basta a este gobierno corrupto, a este gobierno explotador! Y por eso los convoco a todos y a todas
a luchar y a no claudicar, que el pueblo unido es invencible y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso, compañeros, hasta la lucha siempre. Gracias, muchas gracias, compañeros y compañeras. La única lucha que se pierde es la que se abandona, nos decía Octavio Argüello, como nos dijeron las madres de Plaza de Mayo hace días, semanas nada más. Una marcha de la CGT en defensa del trabajo de los y las trabajadoras, pero que también tuvo muy presente que ese jueves era el aniversario de los 49 años de las madres y la han recordado en los 3 discursos que se realizaron en el acto central. Y para cerrar este repaso del acto central y de los discursos, vamos a ir con el audio número 7, en este caso de Cristian Jerónimo. Hoy nos encontramos en la calle, como siempre lo hizo el movimiento obrero, para conmemorar el Día de los y las Trabajadoras, para honrar la memoria de un argentino que marcó al mundo, el Papa Francisco, un Papa que nunca se olvidó de los trabajadores, que habló de dignidad, de justicia social y de inclusión. No podemos retroceder ni un centímetro. Tenemos que defender nuestros derechos y nuestras conquistas. La salida no es con ajuste permanente, y eso lo tiene que escuchar la gente que está aquí dentro, a la espalda nuestra. La salida no es con especulación financiera. La salida es con trabajo. La salida es con producción y desarrollo. La salida es con un proyecto de país que incluya a todos y todas. La historia la escriben los pueblos que luchan por una Argentina distinta, una Argentina más inclusiva y con esperanza. Bueno, ahí lo escuchábamos a Cristian Jerónimo hablando de una Argentina distinta, una Argentina con esperanza de cara a lo que se viene, ¿no? Y qué importante es escuchar a la CGT hablar de que la salida no es la especulación, que la salida son los derechos laborales, que la salida son las oportunidades, que la salida son la unidad y la organización para hacerle frente a un gobierno, pero también para que cuando nos toque gobernar, poder gobernar un país en el que el trabajador sea el núcleo, ¿no?, de las políticas de Estado, y también poder soñar en perspectiva a que el año que viene algo de todo esto que planteaba la CGT es posible si como población nos unimos, nos organizamos y decidimos darle cierre a Milei y cambiar el rumbo. Bueno, eso era un poco lo que estaba sucediendo el jueves en la antesala a lo que fue el acto, bueno, de las Madres de Plaza de Mayo, el acto de la CGT en conmemoración al Día del Trabajador. Así es, con la reivindicación, como decías, también a las madres y la mención de los 49 años de aquella primera marcha del 30 de abril del 77. Bueno, se organizó como se pudo, pero las madres pudieron marchar alrededor de la pirámide. Bueno, se acercó también el triunvirato en el marco de la marcha, mientras daban la vuelta alrededor de la pirámide para conversar con ellas. Vamos con 2 recordatorios, uno y por última vez, porque ya y media más o menos cerramos el listado y vamos a anunciar en el último bloque quién ganó, pero bueno, unos últimos minutos para anotarse, para que nos manden por WhatsApp o por el chat de YouTube quienes quieran participar del sorteo de el libro Y Seguimos Andando, de autoría de Ana María Sabio. Pueden mandarnos su nombre, apellido, con eso sorteamos y después coordinamos para hacer la entrega. Chat de YouTube o WhatsApp al 11 3200 0530. Último minuto, nos mandan, sorteamos en el próximo bloque y lo anunciamos luego de hablar con Carmen Arias. Pero antes vamos a pasar el último recorte que trajimos del resumen que intentamos hacer de lo que fue el acto central de las madres por los 49 años de Amor y Compromiso. Ya escuchamos a Irene y a Sara, que hablaron juntas
Ya la escuchamos a Carmen, que ahora en breve le vamos a preguntar más, y vamos a escuchar ahora a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda e invitado al acto de las Madres de Plaza de Mayo. Y las madres encontraron algo que la dictadura, ustedes fíjense que los primeros documentos de la dictadura planteaban que la dictadura iba a durar 50 años. Y esa desaparición de una generación que fue la mejor generación de la historia de la Argentina, de 30.000 compañeros, que parecía que era haber roto una cadena histórica, una cadena militante, y no esperaban con lo que hicieron las madres, que fue haber recompuesto esa cadena, ese eslabón que nos quitaron, y ellas volvieron a unir ese eslabón para que la lucha pueda continuar. Esto también después parece, y hay un proceso, un tiempo de la historia que hicieron también las madres como una cuestión fundamental, que fue la primera marcha de la Resistencia. Pues parecería que el golpe a la dictadura fue aquel 30 de marzo del 82, pero esta había sido en el 81, una marcha que duró 24 horas, donde también, encontraron un camino que fue irreversible, como decían anteriormente. Ningún jueves dejaron de marchar, ningún 10 de diciembre dejó de estar la marcha de la Resistencia. Nosotros tenemos un legado, pero un legado que dejó Eve, que tiene que ver con esto, con proponer, ¿tá? Protestar, pero protesta y propuesta, decía Eve. Nosotros nos falta la parte de la propuesta, ¿tá? Tenemos que construir la propuesta. Y también decía, nos dejó un legado, y ese legado, decía, es con Axel. Entonces tenemos que construir esa fortaleza, ese proceso. Así que por ahí vamos a volver y en esta, con propuesta y siempre con la bandera de ustedes, la bandera que es extraordinaria, que es inalcanzable y que jamás la van a poder derrocar. Así que gracias por dejarme compartir este momento con ustedes, una emoción terrible. Y como siempre digo en todos lados, el momento, yo milito desde muy chico, pero el momento más importante de mi militancia fue acá, cuando Eve me entregó el pañuelo a las madres. La verdad que es algo inolvidable, increíble. Así que gracias y a seguir peleando. Pueblada, en la radio de las madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca